que ¿por qué no hay acusación? Dicen que porque se ha pedido una serie de diligencias por parte de la defensa. Estaba aquí el doctor Pedraza, ha salido, si el doctor Nakazaki o el propio doctor Pedraza nos están escuchando en este momento, el argumento de la Fiscalía es que no hay acusación porque la defensa de los señores Humala ha pedido una serie de diligencias y esto dilata el proceso. Por lo menos es la información de trascendidos que nos han hecho llegar. Y por otro lado, señalan que esto no es ninguna venganza porque el trámite iniciado para la incautación de estos inmuebles se inicia el 11 de abril. El 11 de abril, mucho antes, dicen ellos, de que se hiciera público, de conocimiento público, el fallo del Tribunal Constitucional que ordenaba la excarcelación de los esposos Humala. Sin embargo, hay un detalle que nos faltó comentar porque el protagonista de la historia es el doctor Pedraza. Desde el 9 de abril ya se sabía que esto iba a ocurrir, es decir, el trámite ya era una cosa conocida por fiscales y por abogados. El 10 de abril el doctor Pedraza pide que se tome en cuenta el voto del fiscal Eloy Espinosa. Como ustedes saben, fue el voto que supuso la mayoría dentro del Tribunal Constitucional para liberar a los esposos Humala. Todos sabíamos, se hablaba de una cercanía, de una relación que los abogados en su momento han dicho que no tiene nada que ver, porque también hay otros magistrados, simpatizantes de fujimoristas. Para lo que fuere, las reglas de juego eran las siguientes: todos los magistrados votaban y lo que se decidía en mayoría eso era. Las fechas no concuerdan, señores de la Fiscalía. Es decir, ustedes empiezan este trámite el 11, pero ya Wilfredo Pedraza y ustedes sabían que el habeas corpus iba a resultar exitoso. Ya se sabía. Nosotros lo sabíamos, porque de alguna manera y por los antecedentes de los magistrados y por información a través de fuentes, la prensa ya sabía que ese habeas corpus iba a salir. Entonces no pueden decir ahora que esto se hizo mucho antes y al margen. Eso... ¿O qué quiere decir? Que los señores Humala estaban en prisión preventiva, iban a mantenerse ahí y lo que hoy hubiéramos visto es el desalojo de los hijos del señor Humala, es decir, sin su papá y sin su mamá. Estamos de acuerdo, acá nadie es humalista, por si acaso, que se investigue, pero el fondo de los hechos de corrupción de Odebrecht, que sobre eso todavía no sabemos nada. ¿Qué contratos se firmaron? ¿Qué obras se sobrevaloraron? ¿Qué licitaciones o qué trámites se festinaron? ¿Cuántos sobornos se pagó en el gobierno del señor Humala? Porque ya sabemos, aportar a una campaña electoral no es delito. No es delito, es decir, el financiamiento ilegal no es delito. El congresista Gilbert Violeta, que está con nosotros, precisamente es autor de un proyecto de ley que busca incorporar el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal. De esto aprobarse y de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo, porque el presidente Vizcarra se ha pronunciado en el mismo sentido, la ley tendría vigencia, pero tendría vigencia a partir de su promulgación, entendemos, no sería retroactiva. Es decir, la situación ahora está entrampada en el tema de los aportes a la campaña y no en el punto central, es decir, Odebrecht no financiaba partidos porque quería promoverlos. Odebrecht financiaba campañas porque quería luego hacerse de obras públicas. Ese es el tema. Más allá de que haya regalado dinero de la Caja 2, de la Caja 1 o de los ahorros de Lula, más allá de eso, lo que buscaba Odebrecht con este dinero a los partidos era garantizar la firma de contratos de obras que ganaban a través de licitaciones truchas, que sobrevaloraban, a las que les ponían adendas y en cualquier caso iban a arbitrajes que también los beneficiaban. Entonces, el dinero que invertían lo recuperaban con creces. Eso es lo que hasta ahora no nos dice la Fiscalía. En esa línea no hemos avanzado. Seguimos coleccionando argumentos y testimonios que dicen tal corrobora que le dieron, tal corrobora que le dieron. Lo sabemos hace rato, en cualquier caso. Pero ¿dónde está la ruta del dinero? Ahí hay un tema de fondo. Congresista, bienvenido y disculpe que haya tomado la licencia, pero el tema tiene que ver con el proyecto de ley que usted está presentando. Entre otras cosas, ¿no? Muy buenas En noches, principio quiero Mabel. pedirle cuál es su opinión. Yo no sé si estoy hablando de más, pero es lo que creo la mayoría del país siente. Hay congresistas como Jorge del Castillo, el propio Víctor Andrés García Belaúnde, que se han pronunciado. Y analistas independientes, Fernando Tuesta, esta yo le digo, tarde César lo he visto, Azabache, César Azabache, muchos profesores, cualquier profesor de Derecho va a opinar, creo, en el mismo sentido.
Mira, Mavi, la justicia, esto parece muy redundante, pero la justicia tiene que ser justa, no puede ser arbitraria ni puede ser excesiva. Y creo que en esto, lamentablemente, el Ministerio Público y el Poder Judicial están cometiendo un exceso que va a redituar en una mala imagen, sobre todo porque esto es parte de la lucha contra la corrupción, por tanto deberían ser particularmente escrupulosos en las decisiones que adoptan. Y si es que se comete una medida arbitraria como esta, que nosotros perfectamente podríamos utilizar para decir que los pulvericen a los Humala, al Partido Nacionalista, que los desaparezcan, pero no se trata de eso. Hay que ser correctos en nuestras apreciaciones. Y más allá de las diferencias políticas, no se puede permitir una arbitrariedad de este tipo. Hablábamos antes de salir al aire, yo sé que no es el tema de su proyecto, pero me decía que también existía la atribución de la Fiscalía de poder solicitar, por ejemplo, de las 2 casas o de las 3 casas, que se deje una donde la familia pudiese residir. Es decir, pudo haber una manera de permitir que por lo menos quedara una vivienda para... Sin duda, mira, yo lamentablemente me vas a picar mi lado de abogado defensor. Esto nace por un famoso decreto legislativo que es la Ley de Pérdida de Dominio, que además lo paradójico es que se dio durante el gobierno del señor Humala. Es decir, el señor Humala es quien dio este decreto legislativo, y lo que permite es que estaba hecho básicamente para el tema de los narcotraficantes. Porque ¿qué ocurre con el narcotráfico? Que tienen casas, cuando son capturados se fugan y luego el Estado no tiene forma de cobrarse ni tiene forma de ejecutar el embargo contra estas casas. Entonces, de esa manera se intentaba tener una medida más agresiva para poder garantizar el pago. Sí. ¿Qué es lo que ocurre en este otro caso que se está utilizando un poco para afectar a personajes políticos como los Humala Heredia? Lo que se está utilizando es esta ley para no solamente anotar el embargo preventivo en registros públicos y decir esta casa está en un litigio y el Estado se va a cobrar una eventual reparación civil, sino que además la misma ley dice que en este caso el Poder Judicial podría incluso poner en venta la casa a los 90 días, es decir, ejecutar el embargo. Esperemos que una cosa así no ocurra. No ocurra, pero además por otra cosa, porque los victimiza. Los victimiza políticamente, digamos, ya desde el análisis y desde político, un punto de vista de derecho de defensa y debido proceso, pueden utilizar medidas de este tipo para acudir a una corte internacional y decir, oigan, me han violentado el derecho al debido proceso, a la legítima defensa, han afectado derechos fundamentales no solo de los procesados, sino también de los menores de edad, en este caso los hijos, que tienen el derecho a tener la casa. ¿Por qué? Porque no hay sentencia. Es decir, si es que hubiera una sentencia, nadie lo va a discutir. Pero en este caso, si habían 4 propiedades y una de ellas es utilizada como casa-habitación, podrían haber perfectamente aislado las 4, anotado en las 4 la anotación preventiva en registros públicos, el embargo, en las 3 despojarlos y en 1 dejarlo como casa-habitación. Eso hubiera sido un poco más razonable y creo que entendible por todos desde un punto de vista jurídico. Ese es el punto. La ley que usted ha presentado o el proyecto de ley apunta a que finalmente se pueda considerar un delito el financiamiento ilícito de las organizaciones políticas al Código Penal, cosa que hoy no sucede. Así es, hay un debate importante en el sentido de que hay que tomar al toro por las astas de una vez por todas. Y hay que no solamente predicar la lucha contra la corrupción, sino demostrarlo, y demostrarlo con actos concretos. Nosotros estamos proponiendo en nuestra bancada de que hay que penalizar, hay que crear el tipo penal de financiamiento ilegal de campañas y organizaciones políticas. Este proyecto de ley promovido por mi despacho va en ese sentido. Y la idea es pues que no ocurran más experiencias como las de Odebrecht, OAS, Camargo y Correa y todas estas empresas que en el fondo revelan un problema que es mucho más profundo, y es esta suerte de la cleptocracia queriendo tomar el control del Estado. ¿Qué cosa es eso? Es fuentes, digamos, grupos de interés con intereses delictivos que quieren apoderarse del Estado. Y no solamente hablando de las constructoras brasileñas, estamos hablando también de la minería ilegal, estamos hablando del lavado de activos, estamos hablando de la tala ilegal, estamos hablando del narcotráfico, es decir, estamos hablando de una serie de actividades delictivas que buscan de hacerse del poder a nivel general, pero también en las regiones, en los municipios. En el Congreso mismo. En el Parlamento. Financiando campañas de congresistas. Y entonces eso no puede seguir siendo una falta administrativa. Y tampoco no debe ocurrir, como está ocurriendo en este momento, que los jueces y fiscales, ante la falta de una figura penal específica, utilicen
¿no es cierto? Por interpretación o analogía, otro tipo de figuras penales, lavados de activos, evasión tributaria, en fin. ¿Por qué? Porque un principio del derecho penal es que tú no puedes incriminar a una persona ni por analogía ni por interpretación. Los tipos penales tienen que ser específicos, taxativos, tienen que ser claramente definidos. Usted tiene la pena de tal a tal si es que hace tal acto. Y muy bien, si incurre en ese acto, va a ser penalizado. Lo que no puede ser es, como yo interpreto que usted hizo esto porque me parecía que estaba haciendo lo otro, entonces le cae determinado tipo penal. Eso no debe ocurrir. Por lo tanto, hay que corregir de una vez por todas esta situación. Hay que reconocer que hay un vacío legal en este caso. Correcto. ¿Qué es financiamiento ilícito para el proyecto de ley que usted ha presentado? ¿Cuál es la fuente ilegal? Primero, gracias porque me permites además aclarar una cosa. Nosotros creemos de que no se puede penalizar la actividad política. Permíteme poner primero la aclaración por delante. La política está hecho para que uno defienda en una sociedad ideas, principios, propuestas, planes de gobierno, pero estas ideas, propuestas, planes de gobierno para un país o para una región o para una provincia o para un distrito, no puede llegarse a un punto en el que valga cualquier medio. Y entre otras, cualquier medio, me refiero precisamente a utilizar recursos provenientes de fuentes ilícitas. ¿Cuáles son las fuentes ilícitas? Fuentes ilícitas ya sean porque provienen de actividades ilícitas, narcotráfico, en este caso lavado de activos o el que fuese, fuentes ilícitas o no declaradas. Es decir, de repente una persona efectivamente con un dinero que consiguió como esfuerzo de su trabajo, lo entrega a una organización política pero no lo declara. Entonces, lo que necesitamos es prohibir fuentes ilícitas, pero también prohibir las no declaraciones de estos... Fuentes anónimas. Fuentes anónimas. ¿Qué cosa es lo que estamos diciendo nosotros? Porque esto está complementado con otros proyectos. Que cualquier aporte superior a una UIT, promedio 3.750, 3.800 soles, tenga que ser necesariamente bancarizado. Necesariamente bancarizado. Segundo, que haya una declaración sobre aquellas personas que generan aportes a las campañas políticas. Y lo otro, que quede claramente prohibido el financiamiento por parte de empresas que tienen algún tipo de cuestionamiento penal. ¿La bancarización de un aporte garantiza su legalidad? No, la verdad que no, pero te da una ruta, te deja una constancia para que cuando se supervise dicho aporte sepas de dónde proviene ese aporte. Si es que el señor Marcelo Odebrecht, ¿no es cierto?, declara que fue y él entregó este dinero, pues eso permite por lo menos saber que el señor Marcelo Odebrecht ha entregado 500 soles, 1.000 soles o $1 millón. Pero el señor Marcelo Odebrecht le podría haber dado a la mamá de la señora Heredia el dinero y la señora Heredia va y lo deposita al banco. Por eso... Entonces la señora Heredia, como ese depósito tiene que ser a través del banco, en consecuencia se puede establecer una ruta del dinero ilegal, porque la señora Heredia tendría, para poner un ejemplo, ¿no es cierto? La señora X tendría que demostrar de dónde sacó ese dinero para poder hacer ese aporte en la campaña. Correcto, pero esa es una de las hipótesis que la Fiscalía está defendiendo ahora. Es decir, la mamá de la señora Nadine Heredia no tiene cómo demostrar que tenga los ingresos para haber adquirido la casa que tiene. Claro, ahora, permíteme hacer una aclaración en función de esto. Esta ley, lamentablemente, todavía no está aprobada, es un proyecto de ley. Hasta este momento, el financiamiento ilegal o el financiamiento de fuentes anónimas está en el marco de lo administrativo, dentro de lo que supervisa el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Lo que necesitamos es que esté claramente establecido como un delito. ¿Para qué? Para que no hayan más señoras X que hagan este tipo de aportes. ¿Por qué ocurre esto también? Y también esto hay que ser conscientes. Mucho de esto ocurre porque hacer aportes a las campañas políticas o a los partidos políticos, para muchos empresarios o muchas empresas o muchas personas que pueden ser con fuente perfectamente legal, prefieren permanecer en el anonimato por las represalias que puede significar después. De repente el candidato en el que yo creo pierde y el que ganó toma luego represalias contra mi empresa, porque yo no lo ayudé, porque no lo ayudé al otro y sí ayudé a este, ¿no es cierto? Entonces, eso también. ¿Hacia dónde deberíamos caminar en el futuro? Desde nuestro partido, por lo menos, creemos, y además esto es una corriente académica muy fuerte entre analistas y universidades en general, que deberíamos caminar hacia el financiamiento público. Porque lo que necesitamos es que tengamos una clase política y organizaciones políticas que no estén condicionados a los intereses de determinados grupos de poder. Y te pongo el siguiente ejemplo, Mávila. ¿Cuánto nos cuesta cada año la corrupción en el Perú? Según la Contraloría General de la República, más de 13.000 millones de soles cada año. Más de 13.000 millones de soles cada año.
Según, por ejemplo, en la Comisión Lavallato hemos detectado que solamente entre las obras de este proceso Lavallato habría más de 10.000 millones de dólares que cuesta la corrupción. Entonces, las cifras son espantosas, son espantosas, son brutales para el país. Si nosotros financiáramos, por ejemplo, en una campaña presidencial a cada partido político con 3 millones a través de un bono publicitario y 1 millón para sus temas de administración, organización, lo cual ya es bastante, vamos a ponernos en un supuesto hiperoptimista, y tenemos 15 organizaciones políticas en camino, todas legales, estamos hablando de no más de 60 millones de soles que nos puede costar todo el proceso electoral, financiando incluso a los partidos políticos. Estamos hablando de 60 frente a 13.500 millones de soles. O sea, ahora, aprovecho el tiempo antes de que nos gane la entrevista. La investigación del caso Odebrecht compromete a 4 gobiernos, ¿no? Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, es decir, los 4. Barata y compañía. 4 de lo que se sabe ahora. La historia de la corrupción en el Perú nace con la República. De lo que es de público conocimiento, ¿no? El señor Barata y sus amigos han hablado y han involucrado a personas, han dicho el señor Yoshiyama fue el intermediario en el caso de Keiko Fujimori, la señora Susana de la Puente fue la intermediaria del señor Kuczynski. ¿La señora Susana de la Puente sigue embajadora en Reino Unido? Bueno, entiendo que sí, pero aquí un punto, Mávila. Todo eso tiene que ser investigado, es decir, tiene que ser investigado judicialmente. El Ministerio Público tiene que verificar toda esta fuente de información. Yo creo que hay mucha información que se ha dado sobre esto, pero también es información que tiene que cotejarse. Es decir, hay elementos probatorios o indicios suficientes que se tienen que dar entre cruces de información, entre viajes, agendas, traslados de información. Incluso, si yo entrego como un aporte ilegal $500.000 a una campaña, ¿crees que cualquier persona no se recordaría dónde entregó $500.000, así sea el señor Bill Gates? Claro que se acuerda, son $500.000. Claro, sabes en dónde lo entregaste, cómo lo entregaste, quién se lo entregaste. Le hacía la pregunta porque también se habla de un tema y la defensa de los señores Humala y los propios señores Humala han hablado aquí de una manipulación política, ¿no? de un encono que puede estar dirigido, no sé si por el fujimorismo o por quiénes, porque no han mencionado directamente de dónde vendría este encono político, ganas de arruinar o de cancelar su proyecto nacionalista, y hablan de una inequidad en el trato. Es decir, a ellos se les ha quitado hasta las casas, ahora, no sabemos dónde van a pasar la noche, pero en el caso, por ejemplo, de Keiko, ya se intervino la casa de Yoshiyama y la casa del otro involucrado, pero en el caso de Pedro Pablo Kuczynski no se ha citado, creo, ni siquiera la señora de la Puente, o usted tiene información. No, que yo sepa no ha sido citada. Es que porque correspondería a eso, ¿no? No lo sé, eso depende si es que los jueces tienen elementos suficientes para poder ver. ¿Qué es lo que ocurre? La sola declaración de un colaborador eficaz no es prueba. Tiene que haber, puede ser un indicio, pero tiene que estar corroborado con elementos probatorios. Aquí también hay una cosa que hay que deslindar. Por ejemplo, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial han habido algunas, me parece, calificaciones en términos jurídicos que no han sido las más adecuadas. Por ejemplo, cuando se dijo que habían partidos políticos que calificaban como organización criminal, el caso del APRA y el caso de Fuerza Popular. A mí me parece que esa interpretación es completamente fuera de lugar. Una organización política no es fundada para un fin delictivo, una organización política es para una búsqueda de una propuesta, una lucha de poder, una propuesta de gobierno determinada. ¿Qué hay detrás? ¿Incapacidad de la Fiscalía? ¿Le quedó grande el caso? Creo que lo que pasa en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, es que ante la ausencia de una regulación adecuada para estos casos, utilizan colateralmente otras figuras penales. ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, ampliar los plazos de investigación. Pero eso es un exceso. Un juez o un fiscal no puede sacarle la vuelta a la norma. O sea, si hay una institución en la que tiene que haber un respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas y de las instituciones democráticas, es en el sistema de justicia. Así es. Por lo tanto, yo no puedo utilizar lavado de activos para apelar a algo que no lo es. Una última pregunta ya. Yo no sé si coincida, pero veíamos el tema de la Fiscalía y del financiamiento de campañas. Es decir, el señor tal corrobora.
el tema es que dónde está la inversión, cómo recuperó Odebrecht la inversión que hizo en esas campañas. Bueno, eso se está investigando y hay una serie de cosas que hay que revisar, ¿no? El gasoducto del sur, hay que mirar la refinería de Talara, la línea 2. El avance es menor si lo comparamos. Es decir, es como si la brújula de la Fiscalía solo apuntara al financiamiento de campañas, que es donde más problemas de tipificación tiene. Lo otro es un reto. Le digo, el viernes ha estado acá un periodista del diario El País, que tiene y que ha tenido acceso a toda la información de la banca privada de Andorra. Yo no puedo, yo soy miembro de la Comisión Lavallato y estaba a punto de hacer un comentario, pero me estoy dando cuenta que tengo que mantener cierta reserva por mi posición natural en la comisión, pero yo diría que hay muchísimo que investigar. Para poner solamente un ejemplo. La Comisión Lavallato nos va a ofrecer. Lo que pasa es que el Congreso, yo en esto, aunque estoy en esta comisión, yo te digo una cosa, las comisiones investigadoras del Congreso no son para estos propósitos. Quienes tienen que investigar y determinar acciones delictivas es la Fiscalía y el Poder Judicial. Las comisiones de investigación del Congreso es, por ejemplo, para investigar la corrupción en el Perú, para investigar y poder a partir de eso sacar nuevas líneas legislativas. Normativas, pero no es pues para determinar cómo fue la prueba de que quién le entregó la plata a quién y cuántos años de cárceles debería tener. Eso lo hace el Poder Judicial, eso no lo hace el Parlamento. Pero aquí hay una suerte de confusión de papeles también. Sin embargo, en el Parlamento en este momento, digamos, se está haciendo ese trabajo. No es su especialidad la del Parlamento hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esto ya está en el Poder Judicial. Sí, tengo que cortar porque tenemos otros invitados ahora, pero le agradezco mucho su presencia en el programa y vamos a estar pendiente de la evolución que siga este proyecto importante. Mávila, permíteme un comentario final nada más. Yo creo que las reformas que tienen que haber en materia electoral y de partidos políticos tienen que ser prioridad y tienen que hacerse con una mirada integral. Aquí hemos tocado un tema porque este proyecto se refiere a un temita, pero la verdad es que hay reformas que tienen alcance constitucional y otro de alcance normativo y hay que tener una mirada de integridad. Hay que ponerse y el Parlamento no puede eludir esta responsabilidad. De acuerdo. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con una sorpresa para ustedes inmediatamente después del corte.